Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta es la clase grabada para el BCI. Antes que nada, pedirles una disculpa por no tener una clase sincrónica, es decir, a tiempo, ya que, bueno, los horarios de corte de luz no me permiten conectarme con ustedes en la hora adecuada. Pero bueno, el día de hoy vamos a revisar de igual forma un tema que es muy facilito, entonces que no vamos a tener muchos problemas para entenderlo. En realidad es súper mega fácil, ¿sí? Y entonces, pues vamos a iniciar. Es básicamente sobre el origen de la escritura. Sí, ustedes, me gustaría plantearles unas preguntas con las que pueden pensar en un mundo diferente, ¿sí? Una de ellas es, ¿qué hubiera pasado en nuestro mundo si es que no hubiésemos tenido la escritura? Si no hubiésemos tenido la capacidad de escribir. ¿Qué hubiera pasado? Y el otro es, ¿qué harían ustedes si no tuvieran la capacidad de escribir? Sí, bueno, en un primer lugar, la escritura es una herramienta súper importante para la permanencia del ser humano, aunque parezca que no, aunque parezca que es algo que hacemos todos los días. La escritura ha sido muy probablemente uno de los mejores inventos que ha podido dar al lugar el hombre, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar qué es la escritura, cómo se originó esta escritura. Y pues para eso tengo un pequeño video para que ustedes lo puedan ver. Y luego de esto, después de tener en cuenta que la escritura es algo súper mega importante, vamos a reflexionar un poquito qué hubiera pasado si no existiese la escritura como tal. ¿Qué hubiese pasado en nuestro mundo? ¿Sí? Vamos allá. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la historia de la escritura. Todos sabemos que la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación, porque gracias a ellas podemos aprender nuevos conocimientos. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo surgió la idea de escribir? La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas y también para poder organizar cosas, ya que así todo quedaría reflejado en algún sitio. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los pictogramas, también llamados ideogramas. Eran dibujos. Por ejemplo, si querían representar el sol, el calor o la luz, dibujaban un sol. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Su origen está en Mesopotamia y Egipto, en el año 4000 a.C. A veces hay cosas que no se pueden explicar con un solo dibujo. Por eso los sumerios necesitaron inventar el sistema silábico. Dividieron cada palabra en sílabas, por medio de signos cuneiformes. ¡Uy! ¡Qué raros suenan! Pero son muy sencillos, como podéis ver. Parecen clavos, ¿a que sí? En la actualidad, en China y Japón, se sigue empleando un tipo de escritura parecida. En el pasado, en los inicios de la escritura, no existía el papel, por lo que se utilizaban otros materiales como la piedra, la madera o la arcilla para escribir sobre ellos. Los romanos, por ejemplo, para que sus mensajes duraran mucho, escribían en grandes monumentos de piedra. Los egipcios fueron los primeros que inventaron algo parecido al papel. Con el tallo de una planta acuática, hacían unas láminas sobre las que escribían. Se llamaban papiros. Y aquí podéis ver uno. Parece increíble que esto lo escribieran hace miles de años. En el siglo VIII, los árabes introdujeron el papel en Europa. Pero lo que revolucionó la historia de la escritura y de la lectura fue la invención de la imprenta, en el año 1440. Su inventor fue Johannes Gutenberg. Hasta ese momento, los libros se copiaban a mano, utilizando tinta y plumas de aves,
pero tardaban mucho en hacerlos. Con la imprenta, todo se hizo más rápido. Luego llegaron nuevos inventos: el lápiz, el bolígrafo, las máquinas de escribir, como esta que veis en la imagen, y que seguro que vuestros padres utilizaron alguna vez. Ahora escribimos y leemos con ordenadores, tabletas y móviles. Estas nuevas tecnologías suponen un cambio importantísimo en la historia de la escritura, pero no cambian lo más fundamental. Como decíamos al principio, la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación. No hay forma más barata de viajar que leyendo un libro. Se aprenden muchísimas cosas. Así que ya sabéis, a leer mucho. Adiós, amigos, y por favor, no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Bien, entonces con esto ya tenemos una idea de cómo es que evoluciona la escritura dentro de, del universo, ¿verdad? Dentro de nuestro universo tangible, que es obviamente la Tierra y la humanidad, ¿sí? Entonces, chicos, pues podemos resaltar de este video que la escritura nace en sí en Mesopotamia y hay algunas buenas otras teorías que dicen que pues se desarrolló tanto, por ejemplo, en Mesopotamia como en Egipto y como en la civilización maya al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo es que se desarrolla esta escritura? En primer lugar, por la necesidad de que tenían los mesopotámicos para poder organizar los productos que salían de sus embarcaciones, ¿sí? Entonces ahí necesitaban un registro, entonces ellos empiezan a hacerlo, ¿ok? En otra civilización, vuelta teníamos a los egipcios, que ellos vuelta crean un sistema un poco más digamos lo que complejo, que son los jeroglíficos, los cuales escribían encima de los papiros y también pues escribían dentro de las cuevas que ellos tenían o de los templos que ellos hacían. Sí, luego, posteriormente, nace el sistema silábico, ¿verdad? En donde ya se componen palabras un poco más concretas y posteriormente, ya después de que los idiomas están bien acentuados, pues empieza a escribir los libros que antes se hacían solo a mano, ¿verdad? Con la escritura como tal. Luego, Johannes Gutenberg crea la imprenta que nos permite, obviamente, ahora hacer una producción de libros como masiva y obviamente también el conocimiento va siendo más libre para todos, ¿ok? Entonces, es imprescindible saber esta historia de la escritura para que veamos cómo los humanos tenemos la capacidad de crear, cómo los humanos tenemos la capacidad de facilitarnos hasta cierto punto la vida. Y pues vamos a profundizar un poquito más con lo del origen de la escritura, ¿sí? Sabemos, mis chicos, que la escritura nació hace miles de años como una forma de registrar información en comunicar ideas. Desde los primeros sistemas pictográficos hasta la escritura alfabética, la evolución de la escritura ha sido fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. Cuando hablamos de un sistema pictográfico, estamos hablando sin duda de los dibujos que se hacían. ¿Sí? Entonces, la parte de la pictografía era los dibujitos. Miren, por ejemplo, acá podemos decir que es una serpiente. ¿Sí? Entonces tiene que ver con los dibujos que se hacían. Es decir, por ejemplo, se dibujaba un humanito, ya pues obviamente estaba representando a sus amigos, a los seres humanos, ¿verdad? O sea, cuando dibujaba esto alguien. Luego hay unos que las dibujan con como lancitas, ¿sí? Y luego también hay personitas que dibujan, bueno, que dibujaban, pues, a los animalitos, ¿no? Entonces, eso es la pictografía. Soy terrible dibujando y menos todavía en la computadora, pero bueno, a eso se refiere con pictográficas. Y luego ya cuando dice la escritura alfabética, sabemos ya que aparece el alfabeto, en nuestro caso era el español, el alfabeto A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? Lo que nos permite construir las palabras, ¿sí? Obviamente esta evolución siempre ha sido fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. Ahora imagínense
si no hubiésemos podido escribir. Ahora sería súper complejo tener que memorizarnos todo como alternativa a la escritura, memorizar todas las palabras y memorizar todo lo que tiene que ver con procesos históricos, con procesos científicos, con procesos académicos. Sí, y ustedes mismos cuando juegan el teléfono descompuesto, ¿qué pasa? Ya cuando se pasa de una persona a la otra, la información no es la misma, por más fiel que le sea. Sí, entonces, qué importantísima es esta escritura. ¿Cuáles son los primeros sistemas de escritura? Tenemos los pictogramas, los ideogramas y los logogramas. Sí, los pictogramas, como les decía, son los primeros sistemas de escritura utilizaban, bueno, eran utilizados, ¿no? Y ellos hacían símbolos que representaban objetos o ideas concretas, sí, como por ejemplo los humanos, los animales. Deme un pequeño segundo. Ya. Que pues bueno, podían ser animales, podrían ser las personas, podrían ser acciones, objetos como comida, por ejemplo, sí. Luego teníamos los ideogramas, que ahora eran símbolos que representaban conceptos abstractos y se usaban para transmitir ideas que se hacían vuelta en los ideogramas. Mientras que en los pictogramas lo que se escribía o lo que se dibujaba era lo que era, ¿sí? Es decir, si yo dibujaba un pan, era porque estaba representando al pan, ¿no? Los ideogramas tenían un significado en profundidad. Sí, por ejemplo, si yo dibujaba un gato, este gato no solo significaba, pues, el animalito, ¿no? De cuatro patos que dice miau miau, sino que podía significar la fuerza, la elegancia, la rapidez, ¿verdad? Entonces tenía ya detrás una historia, por decirlo, ¿sí? O sea, ya eran un poco más complejos. Y luego teníamos los logogramas, que eran símbolos que representaban palabras completas y se usaban en sistemas de escritura un poco ya más complejos, ¿sí? Los ideogramas, chicos, bueno, los logogramas ya sabemos que representaban con palabras más complejas, pero los que son importantes aquí son estos dos para entender más que nada el origen de la escritura, ¿sí? Primero se nace haciendo dibujos, ¿verdad? Y luego estos dibujos tienen como doble sentido o tienen otra forma o algo abstracto, quiere decir algo que no se vea a simple vista y que hay que pensarle un poquito. ¿Ok? Estos ideogramas nos van a dar paso a lo que nosotros conocemos como los jeroglíficos, ¿sí? Los jeroglíficos egipcios, perdón. ¿Ya? Veamos qué pasó con la escritura cuneiforme, que eran, bueno, eran hechos, perdón, a través de cuñas, por eso se les llama escrituras cuneiformes. Primero tenemos a los sumerios que desarrollan el primer sistema de escritura cuneiforme en Mesopotamia, que es la actual Irak, ¿sí? Entonces, el inicio de la escritura es en Mesopotamia. Sí, aunque les decía a todos ustedes que existe la otra teoría de que pues fue como naciendo en diferentes culturas al mismo tiempo. Luego tenemos a los babilonios y los asirios que expandieron y refinaron el sistema cuneiforme a lo largo de los años y luego parse el mando a los persas que utilizaron el cuneiforme hasta que fue reemplazado por la escritura alfabética, ¿sí? Entonces, primero vamos a tener a la civilización sumeria, luego, pues esto, la estructura cuneiforme va a ser más estudiado por la parte de los babilonios y los asirios, y luego va a pasar a los persas, quienes los van a utilizar hasta que aparece la escritura alfabética, que ya es un poco más, o sea, se denota mejor, ¿no? En la escritura jeroglífica tenemos como origen, obviamente, a la civilización egipcia, ¿sí?
que esta, como les dije, se desarrollaban a partir de los pictogramas y los ideogramas, es decir, una combinación de ambos. Se utilizaban en monumentos, templos y tumbas para registrar eventos históricos y textos religiosos. Descubrimiento fue primero en una piedra roseta que permitió descifrar y comprender el sistema jeroglífico. Entonces, lo importante dentro de la escritura jeroglífica es que se desarrolla en Egipto, que posteriormente se usa para escribirse en templos y tumbas y para, obviamente, registrar eventos históricos y textos religiosos. ¿Qué sucede con esto, chicos? No sé si ustedes han visto, ya les voy a poner algunas imágenes de los templos egipcios donde se puede ver la escritura jeroglífica. Son realmente preciosos y no solo cuentan como eventos históricos como el nacimiento del faraón, que era el primer mando de la civilización, sino también que se creaban pues las historias de muerte de los mismos. Ustedes pueden ver dentro de las tumbas, bueno, va a aparecer em, la persona muerta recorriendo el mundo de los muertos de Egipto, perdón, y obviamente también el juicio que van a tener con Anubis, ¿verdad? Ok, creo que me equivoqué ahí de Dios. No me recuerdo si es Anubis. No recuerdo. La balanza de Anubis. Sí, la balanza de Anubis, estoy bien. Ok. Entonces ahí se va a encontrar todas esas historias. Sí, el libro de los muertos es una historia que se puede encontrar en escrituras cuneiformes. Luego tenemos el descubrimiento que se hace en la piedra Rosetta. La piedra Rosetta permitió descifrar y comprender el sistema jeroglífico. Déjenme ver, les quiero buscar videos, no, o imágenes de la escritura jeroglífica, que son súper interesantes en realidad. Quiero que vean porque son súper bonitas. Por ejemplo, hay una tumba, la tumba de Nefertari, la tumba de esta gran faraona que se la construyó el faraón. em, Se me fue el nombre de Ramsés. Sí, tiene unas escrituras jeroglíficas preciosas. Jeroglíficos egipcios. Son preciosas. Sí, entonces aquí yo tengo unos jeroglíficos que son muy, muy bonitos. Como les iba diciendo, aquí también se encuentran pues historias y una de las historias que se ha encontrado es el libro de los muertos de Egipto, que nos transporta obviamente a los rituales egipcios de muerte. Ustedes sabían que les momificaban. Las momias son un personaje súper característico de Egipto. Y pues después de esa momificación, el alma pasaba por varias etapas hasta poder llegar a la balanza de Anubis, que era una balanza en la cual se tenía de un lado una pluma y del otro lado ustedes ponían su corazón. El que tenía que pesar siempre más era la pluma para que la pureza de su corazón sea más ligera, ustedes puedan pasar a una vida no terrenal, es decir, después de la muerte, pero una vida bonita. La vida bonita para ellos era seguir trabajando, cosechando trigo, pero ya en la eternidad con sus familiares que ya habían fallecido. Y si no, si su corazón era como más pesado, si era un corazón súper malo y así, su alma era lanzada para que fuera devorado por un monstruo que se encontraba allí esperando a las personas que no tenían corazón. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. Entonces, vamos a Volvamos en la historia. hablar un poquito de la representación de los jeroglíficos egipcios. Es muy interesante y es más que nada que quiero que vean ustedes la magnitud que tiene estos jeroglíficos egipcios y lo bello que pueden ser. A mí en realidad me encantan
siempre he sido como muy fanática de lo que tiene que ver con lo egipcio. Para mí es algo súper lindo. Para mí es literalmente viajar al pasado y me encanta el pasado. Entonces me gustaría compartirles un poquito de lo que yo suelo ver a veces sobre los egipcios y más que nada que tiene una conexión súper importante con respecto a lo de la escritura como tal. Historia 600 millones de años. Creo que no compartí con sonido. Y si sí compartí con sonido. Sí, sí, he compartido con sonido. Disculpe. Ya. Ok, vamos. Años atrás. Al primer procesador de computadora de la Tierra. El cerebro de este gusano prehistórico tiene una nueva combinación de células que le permiten descifrar más información que otros animales incluso aprender de la experiencia. Disculpas por eso, chicos. No sé. Y con el tiempo, este Ok. cúmulo de Esperemos células que se vaya. muta y evoluciona para convertirse en nuestra corteza cerebral. Aquí, 16.000 millones de neuronas almacenan la memoria, controlan el lenguaje y descifran el mundo. Las conexiones entre las células nerviosas y lo que llamamos materia gris hacen al cerebro humano excepcionalmente poderoso, capaz de procesar 1 trillón de piezas de información en una vida. Información que es aún más poderosa cuando la compartimos. La corteza cerebral es nuestro centro del lenguaje. Aquí creamos un código que comunica pensamientos con sonido. El código del habla. Pero comunicar un solo pensamiento requiere al menos de 5 regiones distintas del cerebro, conectándose simultáneamente en una red tan compleja que nos permite no solo describir cosas, sino planear posibilidades futuras. Podemos hablar de eventos condicionales. Si sucede esto, entonces esto otro no va a pasar. Si sucede esto, tú deberías hacer esto. Se convierte en una herramienta notable que realmente diferencia a los humanos y envía a la historia humana en una trayectoria diferente a la de las otras especies. El habla también revela los límites de la memoria humana. Las grandes civilizaciones del mundo en algún punto confrontaron el problema de tener demasiada información que guardar en la cabeza. La carga de información se hizo tan pesada que desarrollaron modos permanentes de datar esa información. La historia nos conecta con nuestra biología. Con un salto transformador para la humanidad. Es el año 3200 a.C. y este escriba en Mesopotamia
Es uno de los primeros en usar la escritura para traducir el código del habla en imágenes. La escritura es el mayor código secreto que fue creado por los humanos. A ver, chicos, mil disculpas. ¿Saben qué? Yo les voy a poner este video en la plataforma para que lo puedan revisar, porque en realidad no me está saltando el internet de una forma correcta, pero les voy a poner este video para que lo puedan revisar de una forma mejor y pues seguimos con la clase. Ya, mis chicos, entonces hagamos eso, ¿sí? Tenía preparado este videito, pero en realidad no va, no sé por qué no jala, está mi conexión súper lenta, entonces yo les voy a dejar este link del video para que ustedes puedan revisarlo y lo puedan ver como más tranquilos, ¿no? No es una tarea, pero es para las personas que les interesa, ¿sí? Pues ahí fueron 2 minutos de nuestro estimado tiempo, pero bueno, espero que hayan visto algo y que les haya gustado, ¿no? ¿Qué pasa luego con la escritura alfabética después de la jeroglífica? En primer lugar, se va a desarrollar la fonética. Recuerden que cuando yo les digo fonética, tiene que ver con el sonido. Entonces, vamos a poner por aquí. Cuando nosotros hablamos de fono, hablamos del señor sonido, ¿sí? Los sistemas alfabéticos representan los sonidos del habla, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hace más eficientes y fáciles aprender, ¿ok? Es decir, tratan de representar de forma efectiva los sonidos de lo que nosotros hablamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los conceptos que habíamos visto anteriormente, como los pictogramas, los jeroglíficos, ¿sí? Aunque no podían representar como tal los sonidos. Entonces, la escritura alfabética viene a corregir ese pequeño error de la escritura y pues ya nos da una representación de los sonidos, ¿sí? Luego tenemos la flexibilidad, ya que el alfabeto permite la creación de nuevas palabras y la adaptación de diferentes idiomas, ¿sí? Ya que, bueno, tenemos un sistema alfabético casi que mundial, por decirlo, que lo utilizan un montón de países, y este mismo alfabeto, el A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, estos mismos alfabetos pueden ser utilizados, o sea, pueden ser utilizados en diferentes idiomas. El mismo alfabeto que nosotros tenemos es utilizado en el inglés y a pesar de ser un idioma muy distinto, utilizan la misma A, utilizan la misma E, utilizan la misma I, la misma G, la misma L y pues normalmente, no siempre, pues transmiten los mismos sonidos, ¿verdad? Obviamente en el inglés hay algunas letras que no se pronuncian de la misma forma y otras que sí, pero bueno, es la misma situación alfabética, entonces es muy flexible. En la difusión, el alfabeto griego y el latino se convierte en la base de muchas escrituras modernas. Nosotros, el español, viene a base de este alfabeto, del alfabeto de latino, por eso es que nosotros somos Latinoamérica, porque Latinoamérica
Eh, Tiene todas bueno, su lengua que es el español en la mayoría, porque recordemos que hay unos países que no se habla español, viene desde el idioma latino, por eso somos Latinoamérica, ¿sí? Y obviamente esto viene también del griego, del latín, ¿sí? Incluso el inglés también es una lengua latina como tal, pero nosotros nos hemos adueñado un poco más de ella. ¿Ya? Entonces volvamos a recordar un poquito la evolución de la escritura, la pictografía, ¿sí? Que se representa en símbolos, objetos o ideas. Luego tenemos las silábicas que van a venir a representar las sílabas y luego viene la alfabética, que son ya los sonidos individuales como tales, ¿ok? Ok, entonces eso es perfecto. Ahora, ¿cuál será la importancia de la escritura? Primero que vamos a poder tener un registro histórico, ya que la escritura va a permitir preservar y transmitir el conocimiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, que si no hubiese escritura, no hubiéramos podido conocer absolutamente nada de lo que sabemos hoy en día, ¿sí? De lo de la historia, de la literatura, ¿sí? Si no, nuestros antepasados no hubieran escrito, pues eso se quedaría en el pasado e incluso seguiríamos en las cavernas, porque si es que yo no puedo comunicarme, ¿cómo yo voy a avanzar? ¿Cómo yo puedo hacer siquiera que mi grupo de personas sobreviva?